Muchas gracias. Voy a abrir yo esta ponencia que lleva por título Cadena de suministro, Startup, IA, Cloud y ENS. Voy a dar dos pinceladas sobre cadena de suministro. Os cuento desde nuestra óptica de empresa de consultoría el caso de éxito de Tucubi. Luego Marcos nos contará su experiencia desde su lado. Luego os comento dos factores fundamentales para el éxito de cualquier proceso de adecuación o de implantación. Y luego le cederé la palabra a Marcos. Y él nos contará un poquito acerca de Tucubi y de la solución que han desarrollado con inteligencia artificial. Y luego que nos cuente, como decíamos, su experiencia en el proceso de implantación y de certificación. Una cadena es tan fuerte como el más débil de sus eslabones. Esto lo hemos oído tantas veces que ya lo hemos oído esta mañana en esta misma sala. Lo ha dicho Carlos Seisdedos en su ponencia. Y vuelve a salir. Esto es cierto y es aplicable en cualquier ámbito. En el de la seguridad de la información o la ciberseguridad no es una excepción. Las organizaciones tienen procesos clave para cumplir con su misión y con su negocio, y en ocasiones esos procesos clave o parte de ellos están soportados por terceras partes, por proveedores de servicios. Por tanto, poner un proceso clave en manos de un tercero supone un cierto riesgo. Un cierto riesgo que no podemos obviar. Por ello, cuando hacemos un análisis de riesgos, tenemos en cuenta los proveedores de servicios externos, de servicios críticos principalmente, los propios servicios y las posibles interrelaciones entre ellos. Y se mete en el análisis de riesgos como un ingrediente más, como un activo más. Hacemos análisis de riesgos y si el riesgo es aceptable, pues nos quedamos tranquilos y si no lo es, pues tenemos que hacer algo, como es habitual. ¿Vale? En línea con esto, el Real Decreto 311 de 2022, ya el de 2010 recogía aspectos relacionados con cadena de suministro, pero en este Real Decreto del año pasado se recoge con más importancia, no se le daba más importancia. En su artículo 2, aparte de, como muestra ahí, de declarar que es aplicable al sector privado, incluso al final de este artículo propone la posibilidad de poner más eslabones en esa cadena, cuando dice algo así como que sugiere en determinados casos pedir la acreditación de la certificación no solamente al proveedor de servicios, sino a proveedores de proveedores. ¿De acuerdo? Bueno, esto es prácticamente lo que quería contar sobre cadena de suministro. Vamos con el caso de éxito de Tucubi. A ver, en ese grupo hemos ayudado a aproximadamente, no sé el número exacto, pero aproximadamente a 60 organizaciones en procesos de adecuación al esquema. O haciendo el plan de adecuación, o haciendo incluso la adecuación, incluso acompañados hasta la certificación, a unos 60. ¿Por qué hemos elegido Tucubi? Porque es una empresa un poco diferente, como vais a ver ahora. Vamos a ver cuáles son los 4 principales ingredientes de este éxito. Coincide prácticamente con el nombre de la ponencia. Startup, IA, Cloud y el esquema, que es el protagonista del encuentro de hoy. ¿Vale? Startup. Tucubi es una microempresa, o por lo menos lo era cuando empezamos el proyecto. El proyecto con ellos lo empezamos en el mes de abril de 2022. Entonces eran 9 personas, solamente. Han desarrollado un producto que además está certificado como producto sanitario, que a mí personalmente me parece una pasada. Luego Marco nos contará algo sobre el mismo. Y ese producto utiliza inteligencia artificial.
Luego, hemos dicho que es una microempresa, ahora no son 9, ahora son como 20, han crecido. Pero cuando empezamos eran 9, insisto, y no tenían ningún tipo de infraestructura. Ni ninguna oficina, ni ninguna sala técnica, ni un servidor de archivos, ni electrónica de red. No tienen nada. Solo personas. Y los laptops de las personas. No tienen más. Esto es por lo que hacía un poco distinto también este proyecto, ¿no? Hay 2 ingredientes más. Uno es que el compromiso era de certificar no solamente contra el esquema a nivel medio, sino también con la ISO 27001. Y el último ingrediente, la guinda del pastel, es que teníamos una restricción de plazos muy importante. Por motivos de negocio, Tucubi tenía que estar certificado. Ellos nos dijeron, ten en cuenta que empezamos el proyecto en abril, y ellos nos dijeron que tenían que estar certificados segunda quincena de septiembre o primera de octubre. Mi compañera María y yo dijimos, primera de octubre, vamos a hacerlo un poquito más para allá porque el tiempo era súper escaso. De hecho, por nuestra parte, yo estaba tranquilo de que teníamos los recursos y la dedicación necesaria para llevar el proyecto adelante. Pero necesitábamos que la otra parte respondiese. Yo no se lo he dicho nunca, pero Marcos, cuando nos entregaron este proyecto, yo pensé, vaya regalito, de verdad. Bueno, la cuestión es que yo decía que por nuestra parte estaba seguro, pero no tenía nada claro que ellos fueran a ser capaces de digerir o de implantar en prácticamente 2 meses o 3 todo lo que les íbamos a prescribir en materia de ciberseguridad, ¿vale? Todo lo que les íbamos a prescribir en el sistema documental, y sin embargo sí que fueron capaces, vaya si lo fueron. Planteamos el proyecto como un proyecto normal de adecuación al esquema. Pensamos que la mejor forma era adecuarlo al esquema. Y una vez lo tuviéramos, dar esa capa que le falta o ese escalón más que le falta para cumplir con la ISO, ¿vale? Entonces hicimos un proyecto, ya digo, estándar, con las fases estándar de categorización de sistemas, declaración de aplicabilidad, la evaluación de cumplimiento, análisis de riesgos, plan de adecuación. Y esto lo hicimos en 2 meses, abril-mayo. La quinta fase de adecuación tenía 2 subfases: desarrollo de documentación por nuestra parte de ese grupo y la implantación y rodaje que le correspondía a Tucubi, tanto la implantación de nuestros documentos que les íbamos pasando, como de las guías de configuración segura que les aplicaban varias por tenerlo todo en la nube. Esto lo hicimos prácticamente la documentación en 2 meses, junio y julio, y eso estuvieron implantando entre junio y agosto. Con esto teníamos cubierto el esquema. Nos faltaba la ISO, ¿vale? Ahora veremos en la siguiente slide cómo abordamos la ISO. Luego estuvieron las fases típicas de auditoría interna y externa que abordamos entre septiembre y octubre respectivamente, ¿vale? Bien, para darle esa capa de ISO que le faltaba, muy sencillo. Hicimos el único gap que hay entre la ISO y el esquema es los apartados 4 a 10 del marco de gestión de la norma, que además son comunes a cualquier norma ISO, igual a la 27001 que a la 9001 de calidad, etcétera, ¿vale? Y desarrollamos un sencillo manual de seguridad para que pudieran, la capa de gestión, ¿vale? Además fortaleciendo la parte de gestión que también la tiene del esquema. Y luego faltaban, conforme a la guía 825, nos faltaban 5 controles por desarrollar. Los desarrollamos como si fueran medidas del esquema y las añadimos a los documentos que teníamos. Fue relativamente fácil. Yo siempre digo que este tipo de integraciones resulta bastante sencillo. Fundamental para el éxito. 2 factores, decía antes. El primero, quiero poner énfasis en la importancia de una buena documentación, ¿vale? La documentación de un buen sistema debe ser cuanto más sencilla, mejor. Cuanto menos documentos, mejor. Cuantas menos páginas,
mejor. Cuanto más concretos sean, mucho mejor, más fáciles. Más fáciles de navegar entre ellos y no perderse, más fáciles de operarlos, la gente que tiene responsabilidades en ellos, y más fáciles de auditar. La idea es lograr un nivel de ciberprotección alto. La documentación tiene que ser correcta y completa, pero cuanto más sencilla, más eficiente, ¿vale? Esto es uno de los factores claves. Para que veáis a lo que me refiero, rápidamente. Entre 2021 y 2022 hicimos un proyecto de reingeniería del cuerpo normativo de ciberseguridad de una multinacional de auditoría y consultoría aplicando técnicas Lean para reducir la documentación, ya digo, al mínimo imprescindible. Nos dieron 50 documentos y devolvimos 19. Y en páginas, así a peso, habían 515 y al final entregamos 178. Nos habíamos cargado prácticamente 2/3 de la documentación. Y el sistema seguía siendo perfectamente, seguía cumpliendo con la norma, siguió pasando sus auditorías y el nivel de ciberprotección de la empresa no bajó ni un ápice. Además, aunque no lo he puesto aquí, también redujimos el número de registros y la frecuencia de obtención de algunos de ellos, con lo cual la empresa se encontró con una, aparte de facilidad de operación y de auditoría, con un ahorro de una cantidad notable de recursos. Principalmente, no exclusivamente, pero principalmente tiempo de las personas que operan el sistema. Para terminar, y le doy paso a Marcos, el segundo factor fundamental para mí, para el éxito de este tipo de procesos de adecuación e implantación, es la implicación de la alta dirección. Si tenemos un buen servicio de consultoría y una buena documentación y una alta dirección implicada, estos procesos son infalibles, van adelante siempre, ¿vale? Y aquí termino. Hablando de alta dirección altamente implicada, os dejo con Marcos y él que nos cuente su experiencia, por favor. Muchas gracias. Ahora sí. Os quiero dar un poquito de contexto de qué hacemos, dónde estamos y por qué era tan importante este proyecto para nosotros. Por qué era tan importante implantar un SGSI basado en NS y por qué tan rápido. Nosotros, como empresa, enfocamos dos problemas. La primera es la falta de profesionales sanitarios, lo vivimos todos, y lo complicado que es cada vez el acceso a la sanidad. Y nuestra forma de abordarlo es utilizar inteligencia artificial para automatizar tareas que son repetitivas, que son continuas y donde los profesionales no aportan realmente valor. Y esto lo hacemos enfocándonos en parte de la comunicación que tienen los pacientes con el sistema sanitario, en partes concretas. Algunas de las métricas que hemos conseguido, ya os cuento cómo lo hemos hecho, es ahorrar un 70% del seguimiento de enfermería, reducir el tiempo de consulta un 20% al tener todos los datos antes de llegar a la consulta, o reducir incluso en partos clínicos un 50% de las rehospitalizaciones. Esto lo hacemos con Lola. Lola es un asistente virtual que es capaz de llamar por teléfono a pacientes y hacer seguimiento de todo tipo, de tanto patologías como procedimientos, todo. Son conversaciones naturales, empáticas, no es el típico pulsa 1, pulsa 2, sino totalmente abierto. Toda esta información se recoge y se pone a disposición de los profesionales de forma estructurada para que puedan tomar decisiones y presten atención a quien de verdad necesitan, prioricen y sean mucho más eficientes. A día de hoy, después de, digamos, 4 años como empresa, hemos hablado con, Lola ha hablado con más de 1 millón de pacientes en 4 países. La adherencia de los pacientes al servicio es de más del 95%, es decir, los pacientes cogen el teléfono y hablan con el asistente. Y la satisfacción es de un 4,7,5. Por hablar de algunos de los referentes a nivel nacional con los que trabajamos con los principales grupos privados, como puede ser Quirón, Ribera Salud, también con administración pública, con principales hospitales como la FE, como Valdebrón, y también con industria farmacéutica. Al final estamos trabajando con datos clínicos y datos masivos, o sea, ingredientes que hacen que nos enfoquemos mucho en esta protección, en privacidad, seguridad, confidencialidad. Y eso nos hace sujetos a distintas regulaciones. Ha comentado Alberto la parte de Medical Device, que estamos certificados para poder vender. Estamos certificados ya después de este proceso con NS nivel medio ISO 27001. Por supuesto con RGPD y HIPAA en Estados Unidos. Y luego también otras certificaciones de ciberseguridad como pueden ser SOC 2 y Cyber Essentials. Y quiero contar un poco por qué elegimos NS, el Sistema Nacional de Seguridad, como el centro, o el centro de nuestro sistema de gestión de seguridad de información.
¿Por qué lo hicimos? ¿Cómo fue el proceso? Es decir, ¿qué recursos dedicamos para poder hacerlo en tan poco tiempo? ¿Por qué fue tan importante hacerlo pronto? ¿Por qué lo hicimos en ese momento y no más adelante, con una empresa un poco más madura? ¿Y de qué nos ha servido, tanto a nivel fundamental de los objetivos del DICAD, que todos conocemos, como luego la expansión a otros países? En cuanto al equipo de trabajo, dedicamos 4 personas. 4 personas puede parecer muy poco para una implantación así, pero 4 sobre 9 es dedicar casi el 50% de los recursos de una empresa a un proceso de implantación. Había 4 perfiles claves. El responsable de seguridad, en este caso fui yo. El responsable de sistemas, que es el líder de desarrollo del equipo. El responsable de cloud, que se encargó básicamente de que toda nuestra infraestructura de cloud, que es, como ha dicho Alberto, somos una empresa deslocalizada, no tenemos oficinas, no tenemos servidores. Cuando implantamos en hospitales lo hacemos 100% virtual, es decir, no hacemos instalaciones on-premise. Y luego otro perfil más, que es Product Owner, que conocía pues desde donde empieza hasta donde acaba toda la empresa y todo el producto. Y con esto cubríamos, éramos capaces de, pasase lo que pasase, cuando veíamos todas las medidas de seguridad, todas las cosas que aplicar, cubrir todo el espectro, ¿no?, de la compañía. Contó Alberto de la parte de alta dirección. Desde el principio sabíamos que esto era un proceso muy estratégico y por eso lo lideramos en primera persona. Y esto nos facilitó pues, desde priorizar, mover recursos, convocar un comité de seguridad de información. Esto lo podíamos hacer de forma súper rápida, que sabemos que son muy necesarios. Y luego quería contar también las guías del CCN, que para nosotros, junto con obviamente el trabajo de ese grupo que nos orientó y fueron ellos los que ayudaron estratégicamente a decidir por qué poner NS en el centro y construir sobre él. Y nos facilitaron estas guías que para nosotros fueron bastante cambiantes, en el sentido de, aquí es algunas de las que utilizamos, quiero contar un poquito la 8.8a, sobre todo la de Google Workspace. Nosotros somos una empresa bastante técnica, un montón de desarrolladores, éramos 9, pero contábamos con 3 sistemas operativos distintos de ordenadores. Entonces, a la hora de hacer un directorio de activos, Azure Active Directory no funcionaba, cada uno funcionaba con el suyo, necesitamos una solución global que pudiese cubrir todo. Y montar esto, ver los registros que tienes y hacerlo por tu cuenta es prácticamente imposible. Y cuando vimos esa guía era como un regalo, en el sentido de cómo puede ser que una guía que le entregas a una persona que conoce bien la herramienta, en cuestión de días, semanas, gestionas desde el inventario de activos, desde control de accesos, multifactor authentication para todo la organización, políticas de bring your own device. Nosotros no tenemos móviles de empresa, entonces tenemos que gestionar quién lo usa, quién no. Lo puedes gestionar desde aquí y la guía te ayuda a hacerlo. Y esto fue en cuestión de días. En cuestión de días teníamos prácticamente todas las configuraciones aplicadas simplemente siguiendo una guía. Y lo que me gusta de las guías, sobre todo esta, es que muchas veces son consejos de debéis hacer esto, oriéntate por aquí. En este caso no. En este caso es A, B, C. Haz esto, haz esto, haz esto y cumples. Entonces para nosotros fue cambiante. La parte de Google Cloud Platform. Toda nuestra arquitectura está en cloud, como hemos dicho, y nos encontramos con que también había una guía sobre cómo configurar todo lo que hacía. Es decir, el responsable de cloud, que ya habló antes de la importancia de él, básicamente antes de trabajar con nosotros no sabía lo que era el esquema, pero en cuestión de semanas, siguiendo estas guías, supo montar una arquitectura que era compliant con el esquema. Y eso fue gracias a seguir procesos que están muy bien delimitados. Y luego, obviamente, cosas muy importantes para nosotros, como es el borrado de datos, el borrado de metadatos y datos personales, también lo pudimos aplicar y montar buenos procesos con la guía 7.5 y la parte de cibersalud también por motivos obvios. Aquí digo la frase de es más fácil mover una aguja que un camión, que es bastante obvia, pero para nosotros es bastante clave, ¿no? Desarrollar desde cero un esquema, un SGSI basado en esquema y en ISO son muchísimos procesos. Pero es más fácil crear que cambiar. Y es más fácil cuando es educación, cuando es cambio de personas, cuando es formación, mentalidad, es mucho más fácil montar a 9 personas cuando 4 ya están implicadas que formar ahora, por ejemplo, ahora que estamos en proceso de subir al 2022, de adecuar, ya somos casi el triple. Entonces, el proceso es totalmente distinto. Solo pasa un año, pero somos otra compañía. Y seguimos siendo muy pequeños, ¿no? Pero para eso creo que fue clave el decir, vamos a empezar pronto, vamos a poner unos pilares fuertes, vamos a crear procesos que no tenemos y que nos van a durar. Aquí, siempre que certificamos, que lo hemos hecho ya unas cuantas veces para lo pequeños que somos, a mí siempre me gusta centrarme en una cosa es cumplir, otra cosa es el proceso y cómo creamos valor dentro de la empresa, ¿no? Eso vamos a aprovechar qué hacer. En este caso, los procesos de backup que hicimos fueron una de las cosas que todos los auditores nos lo reconocieron, en plan de procesos muy cuidados que creamos desde cero y que de verdad nos están sirviendo, están siendo estratégicos para nosotros. La parte de contratación y formación del personal. Nosotros no teníamos ni siquiera una guía, no teníamos un proceso de cómo contratar.
el hecho de montarlo con el NS nos permite montar un proceso súper sólido que desde lo que es la definición de requisitos, la entrada de la persona, los training, la formación, cómo haces el bastionado, todo esto lo cubrimos con el NS y a día de hoy lo seguimos utilizando y es dentro de nuestra organización. Y otros, como lo he comentado un poquito anteriormente, como es control de accesos, bastionado, configuración de cloud y la arquitectura de red. Parte importante de certificar la norma es porque nos lo exigen, o sea, porque es obligatorio hacerlo, ¿no? Entonces, esto era clave, teníamos que hacerlo, no había más que decir. Pero otra parte muy importante era sentar una base para poder crecer, o sea, poder que cuando tuviésemos que enfrentarnos a estos retos más adelante, ¿no? Cuando empezamos a trabajar con vosotros, estábamos solo en España, ahora estamos ya en Reino Unido, Estados Unidos y Portugal. Y cuando hemos llegado a estos países ha habido otra vez procesos de certificación que tienes que afrontar desde cero, ¿no? Entonces, por eso decía Alberto antes de un sistema documental de pequeñitos. En nuestro caso fueron también 17, 19 documentos. Cuando tienes un sistema documental que son 19 documentos con todas las medidas bien hechas y tienes que enfrentarte a una nueva certificación, a una nueva guía, el proceso de mapeo entre las diferencias, como puede ser en el caso de SOC 2, INS y lo tuyo, es súper sencillo. Entonces, a la hora de poder realizarlo, o sea, quiero contar el caso de SOC 2, que es una certificación de Estados Unidos, mucho más centrada en un reporte sobre las medidas de seguridad que tienes activas, pero que tiene un overlap con 27.001 INS de más del 80%. Para nosotros, o sea, un proceso que para una empresa americana suele tardar entre 8 o 9 meses con inversiones en consultoría de más de 50.000 euros, lo hicimos autónomos, lo hicimos solos, lo hicimos en casa. Y fue cuestión de coger documentos, ver mapear, ver diferencias, implantar los controles que no teníamos, ubicar qué documentos de nuestro sistema, que son solo 19, son los que necesitan rehacerse, aprobar comité de seguridad y ponernos a ellos. Y en menos de un mes estuvimos, desde que empezamos hasta que acabamos, en disposición de certificar SOC 2. El caso de la ISO ya lo ha contado Alberto anteriormente, o sea, cómo fue este mapeo. Y el caso de Cyber Essentials, que es una certificación necesaria para trabajar con el sistema público de salud británico, en este caso el overlap fue del 100% y fue cuestión de días. O sea, empezamos un lunes, el miércoles subimos, estamos preparados para auditar, llegaron la semana siguiente y auditados. O sea, fue tan rápido como eso, no tuvimos que hacer prácticamente nada. ¿Por qué? Lo que hemos dicho, un sistema de gestión de seguridad de información basado en una norma súper amplia que protege a la organización de nivel holístico y completo y que te facilita dar confianza a tus empleados, a clientes, a todo el mundo, a todos los stakeholders del sector, pero también ampliar y crecer con ella. Y eso es un poco lo que os queríamos contar. Muchas gracias. Pues enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias por contarnos este caso, Alberto, Marcos, compartir este caso de éxito en tiempo récord, desde luego, y gracias por contarnos también la historia de cómo el NS es el eje central, ¿no?, de vuestra certificación. Os hacen una pregunta, que es si son los plazos de las fases de adaptación al NS más ISO que nos habéis contado más cortos por el hecho de ser una startup, en su caso con pocos trabajadores al principio y menor documentación, o bueno, es un caso de éxito que se puede aplicar a cualquier empresa, por así decirlo. Aplicable a cualquier empresa es, lo que hace falta es que estas empresas tengan la capacidad que ha tenido Tucubi, como decía, de en tan poco tiempo asimilar todo lo que tenían que aplicar, tanto las prescripciones nuestras como las guías del centro. Es que han demostrado ser técnicamente muy solventes y una cuestión, si una empresa con 9 personas, ahora unas cuantas más, pero con 9 personas es capaz de hacer esto, pues a trabajar 4 personas de 9, casi el 50% de la plantilla en la implantación, una empresa más grande, evidentemente, pues más fácil en principio. El ser pequeño yo creo que puede tener ventaja en algún aspecto, en algunos controles, en algunas medidas, pero todo lo contrario en otro tipo de medidas.